Crónicas del derrotero Australis del artista Carlos Damasio Gómez corresponde a nuestra penúltima exposición que hemos desarrollado durante este año con el correlato Historias Recuperadas. En este caso, la resignificación de Historias Recuperadas tiene que ver cómo el artista, en una especie de trabajo de campo etnográfico, visita un territorio además que está vinculado a su biografía, porque él nace, crece en Coyhaique, en la zona de la Patagonia, y uno de los mitos o relatos que circula es el de la ciudad de los Césares. La ciudad de los Césares también ha sido representada en la literatura, y en este caso Carlos Gómez Damasio, y siempre digo que un título es una indicación de lectura. Acá es importante la palabra crónicas, tiene que ver con los relatos de viaje, sobre todo pensando fines del siglo XVIII, el XIX, de los viajeros que venían del viejo mundo al nuevo mundo, donde todo este territorio le resultaba exótico. Es a partir de esa experiencia el artista se documenta, revisa grabados producidos en la época por los viajeros que le van a servir precisamente como cita en lo que él desarrolla. Hola, mi nombre es Carlos Damasio Gómez, soy artista visual, soy grabador, soy un artista que proviene de la región de Aysén, de Coyhaique, y actualmente me desempeño además como artista visual, como profesor en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Mi acercamiento al grabado, a la disciplina del grabado, se da a partir de mi experiencia como estudiante de arte, que llega desde Coyhaique a la ciudad de Santiago a estudiar artes visuales en la Universidad de Chile. Es ahí donde me encuentro con estos talleres, con estas máquinas, con estas prensas, que se me vuelven un mundo a interrogar, y desde ahí yo he podido de alguna forma generar mi carrera artística. Mi trayectoria se origina, ¿no?, en este taller de grabado de la Universidad de Chile, y mi fascinación por el grabado se dio de modo inmediato. Entonces creo yo que siempre tuve una insistencia en aprender, en poder tener el diálogo también con mis profesores, que yo los considero mis maestros. Me refiero a Eduardo Garró, me refiero a Rafael Munita, Julio Palazuelo, y que de alguna forma yo consideré que eran fuentes de conocimiento. Eso me dio la posibilidad de experimentar, me dio la posibilidad de estar mucho tiempo en el taller de grabado trabajando, y desde ahí yo generé una especie de certeza de lo que yo necesitaba en mi proceso artístico. Desde ahí yo no me he detenido y en el trabajo, ¿no?, en mi desarrollo, hasta que muchos años después logré ser ayudante en base a los reconocimientos de mi currículum, hasta que el año pasado, 2024, entré a la universidad en la figura de concurso público. Entonces ahora yo estoy de alguna manera ya muy cómodo trabajando en la universidad, generando una enseñanza en distintos niveles. Eso se combina, por así decirlo, con mi experiencia artística, porque de alguna forma todo lo que yo hago en mis procesos los transporto, los adapto y los comparto con las y los estudiantes. Es bien interesante porque de alguna forma la investigación, las reflexiones se están dando de manera cómoda y de alguna forma también se intercambian estos diálogos. Crónicas del derrotero Australis de Carlos
Carlos Damasio Gómez está realizado en una técnica del grabado tradicional, pero con una gestualidad, con una expresión contemporánea. Es aguafuerte. Como saben, aguafuerte es una matriz de metal, la que permite sobre todo trabajar muy bien el claro oscuro. Eso desde un punto de vista formal. Desde el contenido, retomar que lo que hace Carlos Damasio Gómez es trabajar desde la cita de un territorio en el que conviven colonizadores, pueblos indígenas, que hoy es resignificado desde una situación como se caracteriza de los discursos desde la interculturalidad. Por cierto, un elemento clave en la obra de Carlos Damasio Gómez es el dibujo como un elemento estructurante de la composición. Es preferentemente un dibujo de carácter figurativo, aunque linda con, como señalé anteriormente, con elementos muy gestuales y de carácter expresionista, donde va a recurrir a temas como el mapa, los bestiarios, el territorio mismo, lo que tiene que ver con la orografía, lo que tiene que ver con la flora y la fauna. Derrotero Australis es una investigación que yo he estado desarrollando de un tiempo a la fecha. Yo creo que ya esto desde el 2017-18, a partir de una experiencia biográfica, el relato oral, mapas, cartografía, que ha llegado a mí. Y desde este material yo he podido de alguna manera ir reconstruyendo lo que es el mito de la ciudad de los Césares. Este mito, que yo considero que es fundacional para la historia de América, me ha permitido poder de alguna manera generar un vínculo con lo espiritual, un vínculo con el territorio, y a partir de eso reconstruir también las historias de muchas anónimas y anónimos que constituyeron los pueblos originarios de la Patagonia Austral de Chile y también, por qué no, de Argentina. Crónicas del Derrotero Australis, que es esta exposición temporal del MUC, coincide con lo que fue, hace un poquito tiempo atrás, la premiación en la Bienal de Grabado de Guanlán. Eso implicó que fui uno de los 10 grabadores de esta Bienal, y además de eso tuve la oportunidad de visitar Guanlán Printmaking Base en la ciudad de Shenzhen, en China. Fue una gran experiencia. Imagino yo que todo grabador de alguna manera debería tener este tipo de experiencia, en el sentido de poder colaborar con grabadoras y grabadores de otras partes del mundo. En China la experiencia fue maravillosa, en el sentido de que ellos tienen una dimensión de grabado milenaria, y además de eso un conocimiento técnico y un acceso a otro tipo de tecnologías que de alguna forma enriquecen, ¿no?, el lenguaje gráfico. En lo personal me pareció muy interesante. Considero que el grabado es una experiencia comunitaria, y en ese sentido poder colaborar con artistas de otros países y poder enriquecer y también, ¿por qué no?, divulgar lo que yo vivo como artista y grabador chileno, me parece que es fundamental como para el desarrollo y evidentemente como yo me sigo desarrollando como artista y también profesor y académico. Estamos enfrente del grabado que lleva por título El Regreso, que es una de las 10 obras que quedaron seleccionadas en la Bienal de Guanlán en China, donde Carlos además posteriormente tuvo una pasantía. El título, en este caso, El Regreso, y el modo como está compuesta la imagen da cuenta de una escena, de las características que tienen parte importante de los pueblos originarios nómades de la Patagonia, que tiene que ver con esa situación de tránsito, de errancia. Igualmente podemos encontrar de modo reconocible
el alcance, por ejemplo, a un cuerpo pintado que muchas veces conocimos a través de las fotografías de Martin Gusinger, que tiene que ver con los pueblos Selma. Anteriormente mencionaba, y acá se ve de modo explícito, el tema del bestiario, es decir, la presencia de animales que son característicos de esa zona, de ese territorio del país, el caso por ejemplo del Huemul, pero también la obra juega con una situación de elemento presente y pasado. Se superponen en la composición estas dos caligrafías que podríamos llamar, y el tipo también de imagen tiene mucho que ver con lo que en la actualidad corresponde a la narrativa visual de las novelas gráficas. En ese sentido es lo que se apuntaba con anterioridad, cómo Carlos Damasio Gómez utiliza una técnica tradicional de grabado como el aguafuerte, pero le da una contemporaneidad en términos de su uso y logra construir una situación imaginaria en términos de volver a representar ese territorio. Esta imagen casi podríamos recurrir a un elemento del cine, ¿eh? Es decir, si observamos con cierta detención, vemos que es una imagen que tiene movimiento por la situación en que aparecen los personajes y una suerte de un tráiler, de un plano secuencia en relación a la historia que está relatando. Este grabado, que es un aguafuerte, se titula La búsqueda de la ciudad de los Césares. Es un tríptico y se enmarca en la tradición del grabado monumental, que son los grabados que se producían a partir de grandes cartografías que se trabajaban mediante módulos. Es un grabado que provoca y tensiona la dimensión habitual de un grabado tradicional, puesto que la impresión de este tríptico está más allá de los formatos de las prensas tradicionales de grabado. La naturaleza de esta imagen implicaba la búsqueda de este formato, puesto que es un grabado que habla de la épica de la búsqueda de la ciudad de los Césares. Es un laberinto a la vez, de todos aquellos exploradores y exploradoras que se internaron en la búsqueda de las ciudades perdidas, entre ellas El Dorado, entre ellas las 7 ciudades de Cibola, también Machu Picchu, ¿por qué no? La singularidad de esta imagen, la naturaleza de este trabajo, implicaba esta ampliación del formato. Esto porque en este trabajo yo lo que de alguna forma deseaba era simbolizar la búsqueda, el laberinto, el fracaso de todas estas exploradoras y exploradores que buscaron en mapas, en cartografías, la ciudad perdida, la ciudad errante, la ciudad de los Césares. Es un grabado que es una metáfora y es una alegoría de la naturaleza humana, de la épica de la búsqueda del bien y el mal, en el cual cada una o cada uno tiene una expectativa de lo que es su ciudad perdida, lo material, lo espiritual, y también de alguna manera cómo esto va más allá del sentido, digamos, de lo comunitario, es decir, el egoísmo y la autonomía de la persona por buscar su propio interés. La ciudad de los Césares está ahí para algún día revelarse, es por eso que este grabado de alguna forma no representa a la ciudad como tal, más bien representa su búsqueda. Cierra el recorrido de la exposición Crónicas del Derrotero Australi, dos obras de menor formato, a diferencia de la que hemos estado viendo con anterioridad, que son obras de un pliego. Lo que podríamos decir que de algún modo en ellas se concentra la poética del modo como trabaja Carlos Damasio Gómez. Con anterioridad mencionamos cierta cita a la tradición del uso del grabado por artista. En este caso, en la que estamos observando, es muy pregnante
la que podríamos llamar la cita a Goya, sobre todo a esa serie de los sueños de la razón que engendra Monstruo, donde vemos el elemento que tiene que ver con lo esperpéntico, que tiene que ver con lo carnavalesco y, por cierto, en términos de lo formal de la técnica, que es el uso del claro oscuro. Poner atención al dibujo. Aquí el dibujo es muy importante porque ayuda a ver lo que normalmente no percibimos, y desde esa perspectiva es muy interesante cómo opera esa relación de lo que es la figura con el fondo. De modo que al terminar el espectador su recorrido, que venía con la pregnancia de un gran formato, en este caso es como que realiza una suerte de zoom y se concentra en los elementos que ha estado observando, y sobre todo acá tenemos dos buenos ejemplos respecto también de otra dimensión que tiene que ver con lo fantástico. Es decir, si bien tenemos elementos de figuración realista, estos lindan con el irrealismo en el modo en que va trabajando el dibujo en la plancha, cómo va desarrollando texturas y todo eso. También el elemento natural que hemos visto con anterioridad, que es la presencia del mar, las olas que envuelven toda la composición, generando una suerte de circularidad. Y desde esa perspectiva, la exposición también tiene esa perspectiva de ser un relato que se cierra y se expande sobre esto que hemos estado denominando sobre lo imaginario, sobre la cita de un territorio que tiene una historia en la literatura y también en las artes visuales. Universitario del Grabado de la Universidad de Playa Ancha me parece muy importante, vital y fundamental para el desarrollo de la gráfica, de las artes visuales y del grabado. Creo que su carácter de universitario hace que de alguna forma el relato sea del país, y es por eso que es interesante de que la colección, de que las exposiciones que se realizan tienen un carácter y un impacto fundamental en la historia del arte chileno, del arte contemporáneo. Es en ese mismo sentido donde yo considero un tremendo honor poder estar exponiendo este proyecto, que es Crónicas del Derrotero Australis, entre lo que son los maestros y las maestras, quienes de alguna forma han forjado la narración, la narrativa del grabado en Chile, y que en cierta manera nosotros siempre recurrimos a la figura de estos estandartes, ¿no?, de lo que es la gráfica y el grabado chileno. Si bien es cierto que esta exposición, estos grabados, cada una de estas imágenes, provienen de mi experiencia biográfica, de mis documentos y archivos con los cuales yo he reconstruido el mito de la ciudad de los Césares, quisiera pretender que todas las personas puedan también encontrar un reflejo de lo que es su búsqueda personal, de sus ansiedades, de sus expectativas, que de alguna manera conecten con sus sensibilidades particulares y singulares lo que es la búsqueda de una forma de entender también la vida. La búsqueda de la ciudad de los Césares es eso precisamente, es poder comprender de que esta ciudad errante, además de ser como una ciudad que está perdida en los mapas, que ya no aparece, está alojada en el ámbito del mito. Y es por eso que yo creo que la divulgación de estas historias son sumamente valiosas. Son las voces anónimas que toman un protagonismo en nuestra existencia.